Buenos días, yo soy Crisanto Bello. Hoy estamos aquí, yo soy el presidente de Cefar Universal. Cefar Universal, pues, es una compañía, pues, de abogados y genealogistas que nos dedicamos, pues, a ayudar a las personas a obtener, pues, la nacionalidad tanto española como portuguesa, como italiana, por genealogía, a través de la genealogía. Y que es nuestra especialidad. Nosotros somos especialistas en derecho genealogista, que es el que nos permite, y el derecho migratorio. Pues a través de esto es que nosotros vamos probando con documentación para poder, pues, reivindicar los derechos que tiene la persona que ha heredado, pues, de sus antepasados. Lo primero que hay que tener aquí en consideración es que la genealogía es importante porque estos tres países, que son España, Italia y Portugal, tienen una tradición muy importante de lo que nosotros llamamos en derecho el ius sanguini. Ius sanguini, ius en latín significa derecho y sanguini significa de sangre. Es derecho de sangre. El derecho de sangre quiere decir que por el hecho de que mis antepasados eran españoles, entonces yo tengo derecho a la nacionalidad porque tengo sangre española. O si mis antepasados eran italianos, tengo derecho a la ciudadanía italiana porque mis antepasados eran italianos. Esto es un poco lo que quiere decir el ius sanguini o derecho de sangre. Para invocar esto, bueno, ¿qué necesitamos? Evidentemente, lo que vamos a necesitar es probar, probar esta descendencia o esta genealogía que yo estoy alegando. ¿Cuántas generaciones pueden ser? Bueno, eso depende de cada caso. En el caso de España y en el caso de Portugal, existen algunas figuras a través de las cuales podemos solicitar una nacionalidad con 20 generaciones de por medio. 20 generaciones. Es decir, estamos hablando de muchos siglos desde que la gente se fue de España y Portugal. Esto ocurre así en el caso de los judíos sefardíes. En el caso de Italia, también pudiéramos estar hablando de los casos que he logrado ver. Los más antiguos pueden ser de 10 y 11 generaciones hoy en día. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de Italia. En el caso de Italia, la ley lo que me permite es solicitar la nacionalidad italiana o la cittadinanza si yo desciendo de una persona que haya nacido en Italia antes de que se constituyera el Reino de Italia. Es decir, perdón, la persona puede haber nacido antes de que se constituyera el Reino de Italia, eso no importa. Lo importante es la fecha de su fallecimiento. Entonces, esto me da que puede haber 8 generaciones, 9 generaciones hasta llegar al antepasado. ¿Qué pasa si el antepasado mío son 15 generaciones? Es una persona que llegó, por ejemplo, a América en el año 1560. Bueno, yo allí sí ya estamos fuera del margen que nos permite la ley italiana para actuar. Pero hay hay caminos, es decir, cuando la persona desciende de un italiano que salió de Italia y falleció, vamos a suponer que salió de Italia en 1810, pero falleció en 1870. Ah, bueno, perfecto. Ese señor sí pudo haber transmitido la nacionalidad italiana a sus descendientes. Entonces nosotros tenemos ahí un caso para obtener una nacionalidad italiana, pero funciona simplemente por el hecho de yo alegarlo. No, no, yo tengo que irlo probando y tengo que probarlo documento por documento. Y hay administraciones, como por ejemplo el caso de la administración italiana, que es muy estricta y te pide que tú tienes que demostrar que la persona que está en el documento es la misma persona que tú alegas. Porque, por ejemplo, ocurre con muchísima frecuencia que la persona tiene el apellido
por ejemplo, escrito con dos T o con una sola T y originalmente era escrito con dos T. Y entonces ahí hay que procede, pues rectificar todos estos nombres por lo estricto del asunto. En el caso de la española y la portuguesa, cuando son por origen sefardí, pues es más fácil porque tú acudes ante unos entes que son la Federación de Comunidades Judías de España o el CIL de Portugal, ante quienes presentas los documentos y pues el razonamiento pues se lo haces a ellos. Es igual también en la vía contenciosa en Italia, puedes reparar muchos de estos problemas que tienes de diferentes grafías, por ejemplo. Lo interesante de esto es que a través de la genealogía, a través del estudio de nuestros antepasados, nosotros podemos obtener hoy en día una nacionalidad europea. En el caso de Portugal y España, en ambos casos existe una ley que le permite a las personas que son descendientes de judíos sefardíes solicitar la nacionalidad. Vamos a ver qué significa ser judío sefardí. Bueno, ser judío sefardí significa descender de una persona que practicó la religión judía y que vivió en España y Portugal hasta la fecha de la expulsión, que en España fue 1492. Entonces, si nosotros logramos demostrar eso, tenemos unas leyes que nos permiten obtener tanto la nacionalidad de España como la nacionalidad de Portugal. Aparte de esto, hay una novedad en España, porque en España, por ejemplo, existen tres maneras de adquirir la nacionalidad. Una forma es cuando tú eres español de origen, vamos a decir, tú naciste en España y eres hijo de españoles. Aquí, pues, no hay mayor problema. Luego viene el ejercicio de la opción, obtener la nacionalidad española mediante el ejercicio de la opción. Obtienes una nacionalidad española originaria, pero esta nacionalidad española originaria comienza a tener efectos a partir del momento de la adquisición de la nacionalidad, más no antes de que la hayas adquirido. Este es el caso de la ley de la ley de memoria democrática, que también la han llamado la ley de nietos. ¿Por qué la han llamado la ley de nietos? Bueno, la han llamado la ley de nietos porque se había analizado y habían presentado al Congreso una propuesta de ley de descendientes y esta propuesta no prosperó. Y cuando sacaron la ley de memoria democrática, que era para unos supuestos muy específicos, la ley fue, bueno, tiene pues una instrucción que permite extender la interpretación de esta ley para todos los supuestos porque prácticamente está presuponiendo que cualquier persona que esté en esa circunstancia, que sea hijo de un español originario de España, es acreedor a que se le aplique la ley de memoria democrática. Entonces, esta es una manera de adquirir la nacionalidad por opción en España. También existe la otra posibilidad o la tercera posibilidad de adquirir la nacionalidad en España mediante carta de naturaleza. La carta de naturaleza está contemplada en el artículo 21 del Código Civil Español y tiene un desarrollo legislativo en distintos textos legales, como por ejemplo el de la Ley 12-2015, que concede la nacionalidad por carta de naturaleza a los descendientes de judíos sefardíes. Esas son las maneras de adquirir la nacionalidad en España. Hay que comprender que vamos a analizar supuestos. Yo entiendo que dentro de las personas que nos escuchan y que nos siguen, existen muchísimas inquietudes y las inquietudes son de distinta índole porque cada uno tiene su caso particular y su caso distinto, que nosotros estaremos muy, muy contentos de poder ayudar y de poder asesorar de manera privada pues a cada uno. Sin embargo, aquí en este live vamos a tener que hablar comentarios muy generales y que esperamos que los ayuden a todos en tratar de interpretar un poco su situación
y qué posibilidades tienen para obtener una nacionalidad española, o una nacionalidad portuguesa, o una nacionalidad italiana, con la genealogía que tienen hasta ahora. Muchas veces las personas me preguntan, bueno, porque en este caso, por ejemplo, la ley de memoria democrática en España te permite que si tú tienes un abuelo o un padre que era español, entonces yo puedo solicitar mi nacionalidad porque mi padre o mi abuelo eran españoles. Y también lo puedo hacer si era mi bisabuelo el que era español, porque posiblemente mi bisabuelo era originalmente español y perdió la nacionalidad. A lo mejor no perdió la nacionalidad. A lo mejor esta pérdida de la nacionalidad ocurrió antes de que haya nacido el hijo o después de que haya nacido el hijo. Entonces, aquí hay una serie de supuestos o una serie de situaciones que son casuísticas y que se van adaptando a cada persona. ¿Qué es lo importante? Lo importante y el fondo del asunto es, si nosotros estamos hablando de que el originalmente español nació en España en 1840 o en 1850, y yo necesito conseguir el literal de nacimiento, porque ese es un documento fundamental. Nosotros podemos prestar asesoría para conseguir esa documentación. Quizás lo realmente importante es que nosotros disponemos de una base de datos muy, muy grande que sirve para la genealogía, especialmente de Venezuela, Colombia, México, eh, em, Argentina, Perú, Brasil, incluso Brasil, tenemos mucha documentación de Brasil y para las genealogías tanto de España como Italia como de Portugal. Toda esta documentación que nosotros hemos venido colectando, primero, que comienza como mi investigación personal. Todo esto comenzó como un proyecto de investigación personal por mi hobby y fuimos creando, yo fui creando un banco de datos que después se fue profesionalizando. Llegaron a trabajar dentro de CEFAR Universal más historiadores, genealogistas, personas que tenían sus propios bancos de datos. Hemos hecho alianzas con otras instituciones que tienen bases de datos y hemos ido juntando y juntando y juntando bases de datos y hoy tenemos pues un archivo que es un centro de documentación que se llama FID, Centro de Documentación FID de Formación, Investigación y Difusión del Conocimiento, donde tenemos cientos de miles de documentos de toda esta región que nos ayudan a establecer y a probar una serie de genealogías. Ahora, aparte de esto, esto se junta con una serie de recursos de los que nosotros disponemos actualmente, gracias pues al Internet, a la globalización, de que ya no es lo mismo, hoy es mucho más fácil investigar. Cuando yo comencé a hacer las investigaciones, por ejemplo, en el Archivo de Indias en Sevilla, donde está toda la documentación de la América española, nada de eso estaba digitalizado. Eso lo digitalizan desde después. Y ahora hay pues un 18% del contenido del archivo digitalizado y disponible online. Pero el gran resto todavía no está digitalizado. Por eso, bueno, nosotros tenemos allá en Sevilla, es donde tenemos nuestra principal oficina de investigación histórica. Ya tenemos al lado del Archivo de Indias, tenemos a 7 historiadores que trabajan con nosotros y, pues bueno, están todo el tiempo pues en estas labores de investigación para, para los distintos casos que nosotros tenemos. Creo que allí es donde nosotros podemos prestar la ayuda cuando la persona, porque si la persona tiene toda su documentación y evidentemente puede hacer el trámite por su cuenta, no necesita la asesoría de nosotros. Si la quiere, por supuesto, nosotros lo ayudamos y lo acompañamos al ministerio y le explicamos en cada caso cuál es la documentación que tiene que presentar. Toda esa ayuda la podemos prestar y estaremos muy contentos de poder prestar esa colaboración. Sin embargo, creo que el verdadero aporte o el gran aporte de fondo es en la ayuda para poder conseguir la documentación necesaria y para poder argumentar por qué no me pueden desvirtuar una prueba que yo estoy presentando.
Eso quizás es parte fundamental de lo que es el derecho genealogista, porque también cómo determinar si un documento que yo tengo me lo aceptan o no me lo aceptan. Aquí ocurre que el órgano que decide si el documento es válido, si el documento me ayuda a probar mi punto o no, ese órgano tiene un criterio. Entonces, yo tengo que anticiparme a ese criterio y esa es una de las, en eso consiste, pues, en eso consiste nuestro trabajo también. Argumentarles y decirles, mire, usted me tiene que aceptar este documento porque este documento es un documento legítimo por estas circunstancias. Cuando se empeñan y te hacen un requerimiento y te dicen que no te aceptan un documento. Entonces, esa es parte de nuestra labor. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer la persona para que nosotros lo ayudemos? Lo primero que debe hacer es, yo sé que hay veces que, por ejemplo, dentro de la familia, uno no se habla con todo el mundo. Eso es muy, muy usual. De pronto uno tiene un tío que tiene mucha información y dices, bueno, oye, tengo que llamar a mi tío, yo tengo tanto tiempo que no hablo con mi tío, o tengo que llamar a esta señora que es tía bisabuela mía, por ejemplo, y tengo mucho tiempo que no hablo con ella, y además uno piensa, y esta persona de pronto no se acuerda de de los datos, pero siempre mientras más información y documentación usted nos aporta a nosotros en el momento que nos contacta inicialmente o en el momento que usted decide emprender una investigación genealógica, se le va a facilitar el trabajo. Ciertamente nosotros tenemos documentación y experiencia y ha habido casos en los que se han registrado personas en nuestra página web en Cefar Universal. Nosotros tenemos ahí el formulario para registro y la persona puede ingresar sus datos genealógicos. Hay casos en los que la persona ingresa y no ha colocado ni siquiera su árbol genealógico, pero ya solamente poniendo el nombre de los padres, nosotros lo tenemos ya ubicado dentro de nuestra propia base de datos genealógicos. Eso ocurre. No es lo más usual, pero ocurre. También, mientras más datos nos aporta el solicitante, más facilidades tendremos nosotros para resolver su caso. También muchas veces pasa que las personas piensan, no, no, mira, la línea verdaderamente importante es la de mi papá. La de mi mamá no la tengas en consideración. Entonces, te escriben los datos en el árbol genealógico, la línea del padre. Y la línea de la madre no la ponen porque la consideran que de pronto es una línea menos importante. Y resulta ser que muchas veces termina siendo por la línea de la madre por donde se resuelve. O al revés. O al revés, la persona considera que la línea de la madre es la más importante y termina resolviéndose por la línea del padre. O a veces cuando la persona considera, bueno, mira, en este caso hay un hijo natural. Si hay un hijo natural, ¿todavía se puede hacer el proceso? Sí, sí, todavía se puede hacer el proceso, aun cuando hay un hijo natural. Hay que estudiar cada caso y hay que ver cómo es la prueba. Si es un hijo natural y el padre no se conoce, entonces, bueno, allí será muy difícil, pero si hay un documento donde se reconozca al hijo y dice, ay, bueno, ahí ya es otra cosa, pero también muchas veces podemos tirar desde la madre, que la madre sí se conoce. ¿Qué pasa cuando el hijo es expósito? El expósito es el que abandonan en la puerta de la iglesia o en la puerta de una casa y no se le conocen los padres. Bueno, eso también ocurre, también existen los expósitos y los hijos naturales. Y son un problema dentro de una investigación genealógica, pero también son individuos que tenían sus derechos reconocidos y si tú desciendes de un expósito, pues también tienes derecho a que te reconozcan los derechos que le reconocían a él. Es decir, es un poco que es una especialidad. La genealogía es una especialidad. Cuando yo pienso que ocurre un poco así cuando uno, por ejemplo, quiere consultar a un especialista. Cuando uno quiere consultar a un especialista, por ejemplo, un médico, si yo tengo un problema del corazón y yo tengo que ir a un médico cardiólogo, porque a mí no se me ocurre ir a consultar a un gastroenterólogo cuando tengo un problema del corazón, porque es un tema de especialidad. Igual ocurre con el derecho. En el derecho hay especialidades. Si yo necesito conseguir una nacionalidad por genealogía, yo tengo que ir con un abogado genealogista, porque somos los especialistas en esa área. Entonces, eso debe ocurrir así en este mundo tan complejo en el que vivimos. Se ha hecho cada vez un mundo más de especialidades, porque, porque el tema es complejo.
tema es complejo, hay muchas aristas. Por un lado está todo lo concerniente a extranjería, por otro lado está todo lo concerniente al derecho administrativo, eh, la resolución de concesión de nacionalidad o que deniega una concesión de la una solicitud de nacionalidad es un acto administrativo y como acto administrativo, pues uno también lo puede atacar desde el punto de vista en la vía administrativa y luego en la vía contenciosa. Entonces, esto termina siendo una especialidad en derecho genealogista. Y si usted necesita conseguir una nacionalidad europea, pues tiene que acudir al especialista. Evidentemente, hay caminos y hay maneras de hacerlo uno por su cuenta, pero siempre uno puede agradecer la asesoría y la colaboración del especialista, que es el que sabe. Hay muchas veces que a nosotros nos llegan personas que intentan hacer este tipo de solicitudes y de trámites por su cuenta y se enredan. Y se enredan después de haber perdido mucho dinero, tiempo y esfuerzos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la nacionalidad italiana, de pronto usted considera que usted, como es descendiente de un italiano, usted puede ir y solicitar la nacionalidad italiana en el consulado. Sí, esto es así, esto ocurre así, pero, pero no es tan automático, porque hay cosas, por ejemplo, dentro de la legislación italiana, que el año 47 se promulga esta ley que te permite solicitar la nacionalidad cuando eres descendiente de un italiano. Y, 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 y esa ley, pues, estima que si desciendes de una mujer, la mujer pues transmite la nacionalidad. Antes de que existiera esa ley, estamos ante pues una discriminación porque no le permitían a la mujer transmitir la nacionalidad. Eso quiere decir que si, por ejemplo, tu padre nació antes del 47 y es hijo de una mujer italiana, en teoría la mujer italiana no le transmitía la nacionalidad. Por lo tanto, si tú vas al consulado a solicitar la nacionalidad, te van a decir, no, mira, no puedes porque las mujeres no transmitían la nacionalidad. Y yo voy a decir, bueno, pero ya va, pero esto es injusto. Entonces, yo tengo que demandar la inconstitucionalidad de este acto administrativo por discriminación en función del sexo. No puede ser que le den unos derechos al hombre que no se los dan a la mujer. Entonces, nos vamos a una pelea en el tribunal y eso es lo que se llama la vía judicial. Y a través de ese juicio se consigue la nacionalidad. Esta es una manera de proceder que ha sido, por lo menos para nosotros, muy efectiva, pero solo procede en los casos de que tú vengas de una mujer, porque si vienes de un hombre, el tribunal te va a decir, usted debe agotar primero la vía administrativa. Entonces, ahí sí conviene que vayas al consulado. Luego el consulado dependerá de dónde está ese consulado, porque cada consulado tiene pues sus propias características y hay consulados donde tardan muchísimo, tardan años y hay otros consulados que son más rápidos. Por ejemplo, una persona que viva en Sao Paulo, en Brasil, le toca a juro y porque sí ir al consulado de Sao Paulo y son consulados que están colapsados por la gran cantidad de descendientes de italianos que son italianos que viven allí. Entonces, en cambio, si te toca el consulado en otra parte, entonces es muchísimo más sencillo de hacer toda esta tramitación. Claro, el que tiene antepasados italianos por un hombre, de pronto también los tiene por una mujer. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que sentarnos, estudiar el árbol genealógico y plantearle y proponerle distintas alternativas y cómo introducir una solicitud y llegar a una conclusión de cuál es la mejor estrategia en su caso. Cada caso pues, puede presentar distintas estrategias, tenemos que encontrar la mejor solución, porque puede ser que usted tenga si es verdad, de pronto usted tiene un abuelo italiano, pero luego tiene otra abuela italiana. Eso puede suceder.
Entonces nosotros nos podemos, de pronto su abuelo italiano paterno y tiene una abuela italiana materna. Esos son casos que ocurren, por eso tenemos que estudiar la genealogía. De pronto no son los abuelos, son los tatarabuelos. Eso puede suceder también. Y usted no tiene ni idea ni siquiera que tiene ese antepasado italiano. Pero ¿cómo hace para saber si tiene un antepasado italiano? O para ver si desciende de un judío sefardí. O si tiene algún antepasado español, un bisabuelo español que le sirva para... Porque muchas veces la gente ni siquiera tiene conciencia de si su abuelo o su bisabuelo era español. Es decir, uno tiene el testimonio de los padres que le dicen, no, mi papá era español, pero realmente de pronto no es que él era español, sino que era nieto de español. Entonces tenemos que ver las partidas. Entonces, allí, en toda esta investigación genealógica, nosotros podemos ayudar. Primero con un análisis, porque primero que nada tenemos que analizar su caso para poder asesorarlo correctamente. Esto es lo primero. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros poder comenzar con su análisis? Bueno, lo primero que necesitamos es que se registre en la página web de Cefar Universal, que es cefaruniversal.com. Creo que el link aparece aquí abajo. No lo sé, si me lo pueden confirmar, sería muy bueno. Pero creo que el link aparece abajo. El, el, eh, Una vez que se registra, usted nos pone pues sus datos genealógicos básicos y ya nosotros procedemos o bien al análisis genealógico o bien o sea, obviamente este es un servicio que tiene un precio. Eh, Nos encantaría que fuese, me dicen que correcto, es el que se ve aquí abajo en el link. La persona puede hacer clic en abajo y lo lleva a una plataforma. A nosotros nos encantaría poder prestar este servicio de manera gratuita, pero lo cierto es que esos son profesionales que están detrás de esto y están haciendo un trabajo y cobran por su trabajo. Por lo tanto, ese análisis genealógico tiene un precio. Usted puede introducir sus datos sin necesidad de pagar ese precio, pero para que procedan los genealogistas, porque como funciona el sistema, porque eso es todo computarizado, entonces para que el sistema funcione y llegue al departamento de genealogía y puedan comenzar con el análisis y el preanálisis para darle a usted la mejor opción o la mejor estrategia, en su caso, para aprovechar la genealogía, eso sí tiene un costo. Y ese costo va a depender de para qué sea el proceso que usted está solicitando. Si usted está solicitando un proceso, bien sea bien de subsanación de expediente, de subsanación de expediente, ¿en qué consiste? Bueno, que hubo muchísimas personas, esto también es una cosa que yo quisiera aclarar. Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna denegación de nada. Las denegaciones que vienen a nosotros vienen de otros bufetes, han venido de otros bufetes que nos han pedido, hasta ahora todos los casos que nosotros hemos solicitado, que nos han estimado, nos los han estimado de manera positiva, de manera confirmatoria. Entonces, lo importante es que nos tienen que estimar los casos hasta ahora. Lo que no quiere decir que no nos puedan estimar de manera negativa, pero si nos los estiman de manera negativa, nos tienen que decir por qué. Y si nos dicen por qué, ya nosotros sabremos cómo actuar en consecuencia. Pero no veo por qué nos tengan que negar o desestimar ningún caso, porque estamos haciendo todo cumpliendo con los extremos de la ley. Pero bueno, todo esto es el trámite jurídico y el trámite de la vía administrativa. Pero cuando nosotros nos encontramos con con la genealogía, con la investigación genealógica, esto es lo que es verdaderamente importante para poder lograr obtener lo que está solicitando. Entonces, si la persona nos aporta la mayor cantidad de datos posible en este registro y una vez que haya pagado pues, su registro, pasamos al análisis. Y después del análisis se le va a decir qué es lo que más le conviene y nosotros lo podemos asesorar en esa aventura y en ese camino y recorrerlo con la persona, pues porque es la idea, un poco pues ayudarlo en eso. Ahora, si la persona puede comenzar una investigación por su cuenta para tratar de aportarnos la mayor cantidad de documentación posible, pero hasta que la persona no se registre y no nos diga, mire, yo estoy interesado en esto, nosotros no podemos empezar a ayudar. Lo, in- lo in- Sería muy bueno que lo pudiéramos empezar a ayudar pues cuanto antes, porque todas estas cosas tienen
límites temporales. Por ejemplo, actualmente la ley de memoria democrática en España, que realmente ha abierto muchas puertas para la nacionalidad, tiene una vigencia temporal. Es que no es que tenga una vigencia temporal, la vigencia no es el problema, es el lapso que tiene para poder hacer la solicitud. Es allí el problema. Entonces, pero la ley va a seguir vigente y aporta, es una ley que aporta conceptos y que aporta una cantidad de soluciones a problemas que, bueno, que desde el punto de vista jurídico y doctrinal son muy importantes. Por lo tanto, aquí el problema realmente es por cuánto tiempo permanece vigente esta ley. Em, yo no sé cuánto tiempo tenemos, cómo vamos de tiempo, desde que comenzamos a hablar. Yo sabía que tenía por aquí un link donde yo podía leer las preguntas que me hacían. Estoy tratando de buscarlo. Aquí está, aquí está. Hay preguntas, fíjate, por ejemplo, aquí dice, hola, buenos días, soy venezolana, pero mi abuelo por parte de papá es español. ¿Podría mi familia y yo optar por la nacionalidad española? Sí, por supuesto que pueden optar. Te lo pregunta Sulimar. Sulimar, claro que pueden optar por la nacionalidad española. Si no tienen la documentación, nosotros los ayudamos a buscarla. Esto, pues, es lo importante, que sepan que nosotros en Cefar Universal pues los ayudamos a buscar la documentación que les haga falta. Tendrías que registrarte en el link de aquí abajo. No sé si es en el link de aquí abajo que te lleva directamente a la ley de memoria democrática, pero hay un registro para la ley de memoria democrática y otro registro si tú quieres registrar para la nacionalidad italiana, otro registro si tú quieres registrar para la nacionalidad sefardí. Son registros distintos. Pero bueno, lo importante es que están aquí en esta página, en este link, cuando tú haces clic en el link. Quisiera saber si mis apellidos trascienden el origen español, mi árbol genealógico. Bueno, para saber esto lo está preguntando Elda Moril. Bueno, Moril es un apellido que parece español, pareciera catalán, aunque sin embargo tendría que investigarlo más profundamente para poder emitir una opinión y sobre todo tendría que ver el árbol genealógico. Si pudiéramos ver ese árbol genealógico en, en el registro, podríamos dar una opinión más certera. Luego pregunta Yura Molina Araque. Requiero información. Mi abuelo materno era español. Bueno, por los apellidos Molina Araque, por esa unión de apellidos, yo creería que estamos hablando de una persona de los Andes venezolanos, probablemente Mérida o el Táchira, por esa unión de apellidos, en cuyo caso el apellido Araque es un apellido ciertamente de origen español, pero es mucho más antiguo que lo que pudiera ser el abuelo. Tendría que ver nuevamente el árbol genealógico para poder emitir pues una opinión certera. Pregunta Elani, buenos días. Y el apellido, por cierto, y el apellido Molina el apellido Araque proviene de un señor que se llamaba Cristóbal de Araque. Ya que estamos en la historia y en la pregunta, yo sí quisiera aprovechar la oportunidad para comentar de dónde vienen estos apellidos. El apellido Araque proviene de un señor que se llamaba Cristóbal de Araque. Voy a aprovechar y lo busco aquí en mi base de datos. Este señor Araque llega a una ciudad en Colombia que se llama Pamplona. De allí se extiende hacia Venezuela. Era natural de un pueblo en España que se llamaba la Villa de Jovellanos y queda en el Reino de Aragón, que era el Reino de Aragón, que actualmente pues, es una comunidad autónoma que es Aragón. Y el apellido Molina pues viene de un señor que se llamaba Juan Ginés de Molina, que no sé de qué parte de España será, pero también llegó a esa misma zona, se estableció en una ciudad que se llama La Grita, en el Táchira, en Venezuela. Aquí pregunta Elani, buenos días, quisiera saber si puedo obtener mi nacionalidad francesa. Mi abuelo paterno era francés.
Mi mamá sacó la nacionalidad francesa, yo la puedo obtener sin que ella la tenga. Perdón, mi mamá nunca sacó la nacionalidad francesa. Yo la puedo obtener sin que ella la tenga. Bueno, en el caso de Francia, tenemos una particularidad que es que la persona necesita haber sido inscrita en la Embajada de Francia, en el Consulado de Francia en Venezuela o en Colombia, o en el país de donde se trate, por lo menos en los últimos 60 años. Entonces, muchas veces las nacionalidades francesas se caen por allí, otras veces se caen porque la mujer francesa al casarse, pues estamos hablando de que esta es la abuela. Entonces, si la abuela se casa con un no francés, perdía el derecho a obtener la nacionalidad. Ah, perdón, este es el abuelo paterno, el que era francés. Entonces, posiblemente si se pueda, habría que ver en qué fecha nacieron, qué edades tienen. Para eso necesitaríamos conocer todo eso más en detalle. La nacionalidad francesa es más compleja, pero por supuesto que pudiéramos ayudar en ese sentido también. La otra cuestión que de pronto pudiera resultar una vez que nosotros analizáramos la genealogía, pudiera ocurrir que de pronto tiene también la posibilidad de solicitar una nacionalidad italiana, que pudiera ser más fácil, o una nacionalidad española, pero tendríamos que ver el caso como tal para ver si es posible. Probablemente aquí sí proceda a obtener una nacionalidad francesa porque estamos hablando del abuelo. Entonces, es muy posible que sí se pueda. Ahora, también tendríamos que saber si la madre vive, todas esas cosas son importantes. Pregunta Biomar, mi bisabuela era de las Islas Canarias. No presentó a mi abuelo ante ninguna autoridad española al nacer en Venezuela. Me gustaría saber si procede este beneficio de nuestra familia. Sí, sí, claro, procede, eso procede. Independientemente que no hayan presentado a tu abuelo ante ninguna autoridad española, eso no importa porque podríamos hacer lo que se llama pues una inscripción fuera de plazo de tu abuelo. Lo importante es ver si tu bisabuela había perdido o no había perdido la nacionalidad española antes de que naciera tu abuelo. Eso es un tema que nosotros tendríamos que analizar y ver y darte la asesoría en función de eso. Pero sí, por supuesto que procede, tienes el derecho y vamos a ayudarte. Hola, quiero información sobre cómo sacar mi nacionalidad española. Esto lo pregunta Mauro. Bueno, Mauro, en la medida de lo posible, puedes hacernos preguntas por las redes y también puedes registrarte directamente para que te asignen pues, un coordinador dentro de Cefaro Universal, registrarte en el link de aquí abajo y pues bueno, a través de este coordinador o a través de nuestros teléfonos de atención al cliente. Nosotros tenemos teléfonos de atención al cliente que son gratuitos, tanto en Colombia como en México, como en Estados Unidos, como en España, como en Venezuela. Son estos números que aparecen en la página web. Cuando uno entra en la página web de Cefar Universal, déjame buscarlos aquí para decírselos. Cefar Universal. Cefar Universal. Universal. Aquí está la página. Los teléfonos, fíjense, los teléfonos son los que aparecen aquí cuando uno entra en la página web de Cefar Universal. Aparecen en la parte de arriba, tenemos atención telefónica a las 24 horas, los 7 días de la semana y cualquier información que desees puedes consultar a través de esos teléfonos. Pero también si te registras en la página web, pues nosotros pues te asignamos un coordinador específico para tu caso, un coordinador de inmigración y genealogía, que te ayude más personalmente y que te oriente. Pues lo importante es orientar a las personas para que puedan saber o sea, lo que necesitan hacer. Y ahora se me perdió la página donde tenía las preguntas que estábamos haciendo para, para ver si las consigo otra vez. El chat. Ok, aquí está la página. Ajá.
Hola, ¿cómo están? Una pregunta, soy nieta de mi abuelo que era español. Yo puedo sacar la nacionalidad de mis nietos y mi mamá no tienen pasaporte y no tienen y mamá no tiene la nacionalidad. Ok, entonces la pregunta es, esta lo pregunta Raiza. Entonces sí podemos optar por tu nacionalidad porque tu abuelo era español. Y podemos también intentar la nacionalidad de tu madre. Eso también lo podemos hacer. Y luego también podemos intentar la nacionalidad de tus hijos. Esa es otra cosa que también podemos hacer. Bueno, lo lo interesante de esto es ver la posibilidad que realmente tienen las personas. Porque cuando nosotros estamos hablando de un pasaporte europeo, es un pasaporte que te permite, que te abre las puertas al mundo. Cuando yo nací en Venezuela, en Caracas, aunque ahorita estoy en Colombia, en, estoy, tengo un pasaporte español ahora. Y este pasaporte español que no lo tenía antes, y cuando yo, por ejemplo, venía a Colombia con mi pasaporte venezolano y yo entraba, era muy complicado y me preguntaban, pero de todo cuando iba a entrar. Y ahora, pues cuando vengo con el pasaporte español, pues lo muestro de lejos y ya me están diciendo, bienvenido, pase usted por aquí. Entonces, es una cuestión de por los beneficios que tiene el tener una nacionalidad europea. Y no solamente ese tema de que cuando llega a Europa no tiene que hacer esa fila de todos los pasaportes y entras con todos los de la Unión Europea para ir a Estados Unidos. Pues para sacar la visa de Estados Unidos la sacas a través del ESTA, la puedes hacer en el avión cuando estás yendo para allá porque lo puedes hacer por internet y realmente es muy ventajoso. Pero aparte de esto, es que hay ventajas enormes. Por ejemplo, los italianos mayores de 70 años cobran pensión o, por ejemplo, la posibilidad de beneficiarte desde el punto de vista de una nacionalidad portuguesa por los beneficios fiscales, tributarios que representa, pues, que puedes obtener en Portugal. Entonces, cada una de estas nacionalidades presenta una serie de beneficios. Puedes utilizar toda la seguridad social, las clínicas, las de todos estos países, los hospitales, las universidades para tus hijos, o sea, son una cantidad de beneficios tan grandes que comporta tener una nacionalidad, que si uno puede obtenerlas todas, pues uno las debería tratar de obtener todas. Es decir, la italiana, la portuguesa y la española, y acumularlas y tenerlas las tres. Eso es excelente. Yo cuando comencé a hacer esto, yo tengo el pasaporte español gracias a una antepasada mía que fue quemada en la hoguera, que se llamaba Juana González. Y ella era judía, a ver, ella era cristiana porque se había convertido al cristianismo, pero descubrieron que judaizaba, por eso la condenaron a quemarse en la hoguera. Y bueno, eso es espeluznante. Yo cuando me pongo a pensar en eso, se me paran los pelos, es muy fuerte y le agradezco mucho y rezo por ella. Yo rezo por ella porque, primero, le agradezco mucho que gracias a ella pues soy español. Y segundo, que era mi antepasada y pasó por eso. Claro, nosotros tenemos antepasados de todas partes, es decir, descendemos de tanto de los que fueron quemados como de los que quemaban, porque eso es nuestra historia. Somos el producto de nuestra historia, los seres humanos. Y todos descendemos de todos. Y es la verdad. La cosa es que para poder obtener y poder reivindicar estos derechos, tenemos que probar la genealogía. Por eso es que hoy en día pues tiene tanto sentido pues el apoyo de una gente especializada como en Cefar Universal, que los podemos apoyar pues en toda esta investigación y en toda esta búsqueda, donde con seguridad podemos aprovechar el conocimiento de tu árbol genealógico. Bueno, yo como ya casi estamos para terminar, no sé si quedan algunas preguntas por contestar
Yo, para, para volver a ver las preguntas, yo no sé, ya no me aparecen nuevas preguntas por aquí. Una duda, porque es que ya no sé hasta dónde comienzan las preguntas de aquí y se mezclan con otras preguntas. Eso aquí me confunde un poco. Pero bueno, si me quieren hacer alguna pregunta más, Jefferson, no lo sé, para, para terminar de concretar el tema, alguna duda, o Tania, si ustedes pueden ver si hay alguna otra pregunta pues que no haya contestado, que tenga dudas, porque bueno, la idea también es aclarar dudas, ayudar a la gente, eh, porque cosas que no tenga yo en la cabeza que no les haya comentado. Sí, Tania. Bueno, vamos a responder una por acá que nos dejan por YouTube. Dice, mi bisabuelo era español y ya tengo algunos documentos, solo que mi abuelo y mi padre están fallecidos. ¿Aún puedo sacar mi nacionalidad? Sí, sí, claro, claro. No importa que el abuelo y el padre estén fallecidos. Lo importante es que hayan sido inscritos. Y si no se han inscrito, podemos hacer la inscripción fuera de plazo. Es decir, que sí, podemos obtener la nacionalidad. Claro que lo podemos ayudar. Tenemos que ver el caso para poder darle la mejor asesoría. Por eso es que es lo importante del registro, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos los documentos, porque de pronto las personas piensan que los documentos que tienen les sirven y de pronto no les sirven. O sea, tenemos que ver cuáles son los documentos que tienen y si no los tienen, pues los ayudamos a conseguir los que les hagan falta. Sí, bueno, eh, eh, lo, qué bueno que pudimos contestar algunas preguntas. Yo sé que este es un tema muy complejo, cada quien tiene sus propias particularidades, sus cuestiones, sus preguntas, y hay veces que se necesita pues tener un espacio privado para poder conversar y poder entender todas las posibilidades que la persona tiene. En este momento, nosotros estamos consiguiendo nacionalidades, nos están concediendo todos los días, le concede a uno de nuestros clientes una nacionalidad bien española o bien portuguesa o bien italiana, todos los días nos las conceden. Es importante que la gente sepa que todavía esto sigue, aunque las leyes cada vez van cambiando, se van volviendo unas más restrictivas, otras más permisivas. Todos los días hay cosas nuevas, todos los días hay cosas que cambian. Hay que estar, pues, ¿cómo se llama? Actualizado en todo en todo este tema, porque siempre hay recursos nuevos que podemos utilizar. Nosotros estamos muy actualizados, tenemos un equipo pues de abogados y de historiadores y genealogistas que se dedica a esto, pues a esta investigación y, y, y bueno, nos encanta pues ayudar a la gente, asesorarla. También si las personas pues están emprendiendo pues el trabajo por su cuenta, pues nos encantaría también poder ayudarlos, porque entendemos que para muchas personas puede tratarse de una cuestión de costos, pero también lo cierto es que es una posibilidad y es una inversión. Si se trata pues del futuro de la familia, se trata de dónde pueden estudiar los hijos, de las oportunidades que pueden tener nuestros hijos y siempre pues bueno, es importante tener esta segunda opción. Hay muchas veces las personas piensan, no, bueno, pero es que yo no necesito una nacionalidad europea porque yo en cualquier momento me voy a vivir a Estados Unidos. Eh, Mira, el hecho de que una persona tenga una nacionalidad americana, por ejemplo, no significa que no le sea muy conveniente tener además una nacionalidad europea. Y también el hecho de que no lo vea necesario una persona en este momento no quiere decir que dentro de 10 años o dentro de 5 años no pueda ser una necesidad urgente. Tenemos que entender los países en los que vivimos en Sudamérica son complicados, tienen estos movimientos políticos complicados y además tenemos el problema de que el mundo cada vez está más globalizado y que es injusto que unas personas puedan tener acceso a unas cosas y otras no.
No es lo mismo de pronto una persona que viva en Colombia y que quiera ir a Estados Unidos para tener una visa para los Estados Unidos, lo difícil que es, o en México, un mexicano conseguir una visa para ir a los Estados Unidos, qué difícil, cuántos obstáculos. En cambio, pues si este mexicano pues resulta ser que desciende de un español, que el abuelo, el bisabuelo era español, o un tatarabuelo era italiano, o tenía un antepasado sefardí, bueno, pues puede conseguir un pasaporte europeo y luego puede entrar a Estados Unidos con esta. Es decir, o sea, presenta tantas ventajas y es tan interesante obtener un pasaporte europeo y que lo puedas hacer por medio de la genealogía, pues siempre es una cosa, pues no es novedoso, porque esto es una cosa que ha existido un poco desde siempre, pero actualmente hay muchas posibilidades abiertas, porque yo creo que estos países se están dando cuenta que se están quedando sin gente y están abriendo las puertas y están haciendo cada vez más fácil aunque a veces cierran y después vuelven a abrir. Como les digo, esta ley actual de la ley de memoria democrática que nos permite en España actuar, hay que actuar rápido, porque solamente hay 2 años para solicitarla. Y si tengo que hacer una inscripción fuera de plazo, entonces los tiempos se me extienden. Por eso es que yo les recomiendo que si alguno está en esta situación, si alguno está en esta situación, que tiene un antepasado español que pueda aplicar a la ley de nietos, a la ley de memoria democrática, que se registre, pero cuanto antes, porque le queda muy poco tiempo para poder aprovecharse de esto. Y también igualmente, pues en todos los casos, pues que se registre para poder comenzar a ayudarlo y a darle una opinión en cuanto a la investigación, pues. Yo creo que ese es el paso fundamental, lo que hay que hacer. Empezar con el registro y comenzar inmediatamente las personas que están en la familia. De pronto hay un abuelo, un tío abuelo que está ya muy mayor, y antes de que fallezca, porque la ley natural de la vida es esa, las personas muy mayores fallecen y nosotros tenemos que contar con la información que poseen lo más pronto posible. Entonces, vamos a llamarlos, que no nos cuesta nada hacer una llamada y pedirle toda la información posible para que cuando vayan a llenar el registro tengamos los datos necesarios para para que nosotros los podamos ayudar de la mejor manera, pues. Bueno, ese es mi consejo. Bueno, yo creo que ahora sí ya estamos pues en el límite de tiempo. Les quiero agradecer mucho a todos los que nos han escuchado bueno, decirles que estamos a la orden, que, bueno, que vamos a estar muy contentos en poder ser de ayuda en los casos y que bueno, que ese es nuestro trabajo, esa es nuestra especialidad, la investigación genealógica, el derecho genealogista, a eso es a lo que nos dedicamos y somos muy buenos en eso. Hemos tenido muy buenos resultados y queremos ayudar. Bueno, gracias a todos y bueno, espero verlos pronto y saludos.